Hola, hola. Un saludo muy especial a todas y todos los docentes de inglés de secundaria en Costa Rica que nos acompañan. Un gusto estar aquí de nuevo. Hoy vamos a meternos de lleno en un material que es, bueno, el pan de cada día en su labor, el programa de estudio. Así es. Y nos vamos a sumergir específicamente en esas secuencias pedagógicas que buscan algo que, creo, todos queremos en el aula. A ver. Que nuestros estudiantes dejen de solo decir palabras en inglés y se conviertan, pues, en comunicadores de verdad, capaces de manejarse en situaciones reales. Que ese es el objetivo final, ¿no? Moverlos de la pura competencia lingüística a la competencia comunicativa. Exacto. Y para lograrlo, este material insiste en un punto de partida que, a primera vista, podría parecer muy teórico. Muy académico, quizás. Sí. Diferenciar entre dos tipos de comunicación oral. Yo confieso que al leerlo pensé, bueno, hablar es hablar. Pero el programa sostiene que esta distinción es la clave de todo. ¿Realmente es tan fundamental separar la forma en que hablamos? Es que es absolutamente fundamental. Y te diría que es una de las ideas más potentes del programa. ¿Ah, sí? Sí. Pensemos en dos escenarios. En uno, estás en un café debatiendo una idea con un amigo. Es un ida y vuelta constante. Te interrumpes, le interrumpes, construyen la idea juntos. ¿De acuerdo? En el otro, estás en un escenario, dando una charla que preparaste. Nadie te interrumpe, tienes el control total del mensaje. Son dos habilidades comunicativas, radicalmente distintas. Entiendo. Uno es como una partida de ping-pong verbal y el otro es más como un clavado olímpico. Esa es la metáfora perfecta. Justo eso. El programa le pone nombres. A la partida de ping-pong la llama Spoken Interaction, o sea, interacción oral. Ajá. Es dinámica, es impredecible, te exige escuchar y reaccionar casi al mismo tiempo. Al clavado olímpico lo llama Spoken Production, producción oral. Un monólogo, básicamente. Exacto. Un discurso sostenido que has estructurado y ensayado. Si como docentes no entendemos que son dos disciplinas diferentes, corremos el riesgo de entrenar a nuestros estudiantes solo para una, dejando un vacío enorme en la otra. Queda clarísimo. Son dos mundos que requieren entrenamientos distintos. Empecemos entonces por el más, digamos, caótico, el más impredecible. ¿El ping-pong? El ping-pong, exacto, el mundo de la Spoken Interaction. El programa propone una secuencia de 4 fases para guiar al estudiante. La primera, como es lógico, es el planning. Correcto, el planeamiento. Pero aquí, ojo, hay una trampa en la que es muy fácil caer. ¿Cuál sería? Pensar que el objetivo del planning es que el estudiante escriba un guión y luego lo recite de memoria. Eso mataría la interacción por completo. Justo eso iba. ¿Cómo evitamos que se convierta en eso? Porque si se supone que la conversación debe ser espontánea, ¿cuál es el verdadero propósito de esta planificación? El propósito es triple y ninguno implica escribir un guión. Primero, identificar el objetivo. ¿Para qué vamos a conversar? Ok. Segundo, activar lo que ya saben. ¿Qué vocabulario, qué expresiones conocen sobre el tema? Y tercero, y esto es crucial, investigar para tener contenido, para tener algo que decir. Claro. No se puede tener una buena conversación desde el vacío. Necesitas municiones intelectuales. Municiones. Me gusta el término. Y el programa nos da un ejemplo muy concreto para aterrizar esto, con el tema de Digital Citizenship. Así es. Imagina que el objetivo es debatir sobre los riesgos de las redes sociales. En la fase de planning, el estudiante no escribe un diálogo. ¿Qué hace entonces? Investiga sobre la privacidad en Internet y, aquí viene la clave, se le pide que anote ideas basadas en sus propias experiencias. Una vez me pasó que un amigo tuvo un problema con... Ah, claro. Esto le da una base personal auténtica. Está preparando ideas, no frases exactas. Bien. Nuestro estudiante ya investigó, tiene sus ideas, sus municiones listas, pero ¿qué pasa cuando en medio del debate su compañero dice algo con lo que no está para nada de acuerdo? El momento de la verdad. O algo que no entiende. Se queda callado por no saber cómo interrumpir cortésmente o cómo pedir una aclaración. Ahí es donde muchas conversaciones en el aula se estancan. Diste en el clavo. Y esa es precisamente la función de la segunda fase. Organizing. ¿La organización? A ver. Si el planning fue el qué voy a decir, organizing es el cómo lo voy a gestionar.
Aquí es donde le damos al estudiante ese cinturón de herramientas del que hablábamos. No le damos el pescado. Le enseñamos a pescar en el río de la conversación. Me encanta esa analogía. ¿Y qué tipo de herramientas van en ese cinturón? Herramientas funcionales. La propuesta del programa es muy práctica. Que el estudiante cree su propio banco de frases para las funciones clave de un debate. Por ejemplo, Para mostrar acuerdo. That's a great point. I completely agree. Para mostrar desacuerdo educadamente. I see your point, but have you considered? O para pedir clarificación. Could you explain what you mean by that? son como llaves maestras. Exacto. Le dan al estudiante el poder de navegar, de entrar y salir, de estar en desacuerdo sin ser agresivo. Este banco de frases es una idea genial. Pero me imagino que al principio, si un estudiante simplemente lee la frase de su lista, puede sonar Robótico. muy robótico, sí, poco natural. ¿Cómo hacemos para que esas herramientas se integren y se sientan suyas? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está en la tercera fase, que para mí es el corazón de todo este proceso. Rehearsing, el ensayo. El laboratorio. El laboratorio, perfecto. Este es el espacio seguro, donde el estudiante practica usando estas herramientas en un entorno de bajo riesgo. Es donde se puede equivocar 1000 veces sin que pase nada. ¿Y cómo se ve un buen ensayo en clase? ¿Son solo 2 estudiantes hablando libremente? Puede ser, pero es mucho más efectivo si es un ensayo guiado. El programa sugiere algo muy útil: la práctica en parejas con una lista de cotejo, un checklist. Ah, interesante. Mientras conversan, se fijan metas. ¿Logramos usar una frase para estar en desacuerdo? Hicimos al menos 2 preguntas de clarificación. Entiendo. Y la realimentación que se dan, o que da el docente, no es tanto «dijiste mal esta palabra», sino «tu mensaje fue claro», «tu actitud fue colaborativa». Se enfoca en la efectividad. Es otro nivel de feedback. Totalmente. Recuerdo un estudiante muy tímido que en esta fase se dio cuenta de que su problema no era el inglés, era que nunca miraba a su compañero a los ojos. Practicar eso, solo ese detalle, en un espacio seguro, cambió por completo su confianza. ¡Qué potente! Es construir la confianza ladrillo por ladrillo. Y después de toda esa preparación, de ese andamiaje, supongo que llega el momento de quitar las rueditas de apoyo. Exactamente. Llegamos a la fase final, la número 4. Interacting. La acción. El momento de la verdad. Ahora ya no es un simulacro, es la tarea final. El objetivo ya no es practicar las frases, es cumplir una meta comunicativa real usando todo lo que se aprendió. Debe sentirse lo más auténtico y espontáneo posible. Y para el ejemplo de la ciudadanía digital, el programa propone una actividad final muy interesante. Sí, propone un foro de seguridad digital. Se divide a la clase en grupos y cada uno representa, digamos, a una red social. Ok. Y su objetivo es convencer a un panel, que pueden ser otros compañeros o el docente, de que su plataforma es segura, o de advertir sobre los riesgos de otra. Ah, qué bien. Ya no están hablando sobre un tema, están haciendo algo con el lenguaje, están persuadiendo, defendiendo, negociando. Ahí es donde la competencia de Spoken Interaction cobra vida. Es fascinante ver cómo se construye esa capacidad de bailar verbalmente, de manejar lo inesperado. Pero me pregunto, ¿qué pasa con todas estas habilidades cuando quitamos al compañero de baile? Buena pregunta. Cuando el estudiante está solo en el escenario, frente a una audiencia, ¿se desecha todo este andamiaje o simplemente se transforma? Se transforma por completo. Y esa es la transición perfecta a la segunda gran competencia, Spoken Production. El escenario es diferente, la presión es diferente, y por lo tanto, el entrenamiento debe ser diferente. Pero las fases son las mismas, ¿no? Lo interesante es que sí, el programa mantiene las mismas 4 fases, pero el enfoque dentro de cada una cambia radicalmente. De acuerdo, volvamos a empezar. Fase 1. Planning. Si en la interacción la clave era anticipar lo impredecible y tener ideas flexibles, ¿cuál es el foco aquí cuando en teoría todo está bajo el control del hablante? Aquí el planning es mucho más arquitectónico, diría yo. El foco se centra en 3 pilares. El tema, claro, pero sobre todo el propósito y la audiencia. Ya no es solo tener ideas. No. Ya no es qué ideas tengo, sino qué quiero lograr con mi discurso. Quiero informar, persuadir de que hagan algo o simplemente entretener. ¿Y quién es mi audiencia?
mis compañeros, mis padres. Definir eso desde el inicio es el cimiento de todo el discurso. Y la fuente nos da el ejemplo de la unidad Global Eco-Citizenship. ¿Cómo se aplicaría esto? En ese ejemplo, el estudiante decide en la fase de planning que va a dar una charla para motivar a sus compañeros a reciclar en el colegio. Listo, ya tiene sus 3 pilares. Clarísimo. Propósito, motivar para la acción. Audiencia, sus pares, así que el lenguaje debe ser cercano. Tema, el reciclaje en su entorno inmediato. Todo lo que haga a partir de ahora estará guiado por esas decisiones. Entendido. El estudiante tiene su propósito y audiencia claros. Pero bueno, una buena intención no garantiza una buena presentación. Para nada. He visto a muchos estudiantes con ideas geniales que se pierden al exponerlas. Saltan de un tema a otro y al final el mensaje se diluye. ¿Cómo ayuda la fase de organizing a evitar ese caos? Aquí la organización es la reina. Si en la interacción organizábamos frases para el diálogo, en la producción organizamos la estructura del pensamiento. El mapa del viaje. Exacto. Una presentación no es una lluvia de ideas, es un viaje al que llevas a la audiencia, y ese viaje necesita un mapa claro. Y el mapa clásico que nunca falla es una introducción que enganche, un desarrollo con puntos lógicos y una conclusión que deje una marca. El programa sugiere un esquema muy concreto para la charla sobre reciclaje, ¿verdad? Y es un esquema que los docentes pueden replicar para casi cualquier tema. Es oro puro por su simplicidad. Le sugiere al estudiante 3 pasos. 1. Presenta el problema. Compañeros, miren la cantidad de plástico que generamos cada día. Directo al grano. 2. Ofrece soluciones claras y accionables. Propongo 3 cosas simples. Un basurero para plástico aquí, una campaña de carteles allá. Y 3. Haz un llamado a la acción. La próxima semana empecemos con esto. ¿Quién se une? Me encanta lo práctico que es. Esta estructura simple garantiza que ni el estudiante se pierda ni la audiencia se aburra. Y esto nos lleva de nuevo al ensayo, a la fase de rehearsing. En la interacción, el ensayo era para practicar el toma y daca. Aquí, al estar solo, me imagino que el foco cambia por completo hacia la ejecución, el delivery, ¿cierto? Totalmente. El ensayo de la producción oral es el ensayo de un actor antes de salir a escena. Ya no practicas el diálogo con otros, practicas tu propia actuación. ¿Qué se practica entonces? Se trabajan los elementos no verbales, que son el 50% del mensaje. El contacto visual, la modulación de la voz para no ser monótono, los gestos para enfatizar ideas. La postura corporal. Y algo que a menudo se nos olvida enseñar, el manejo del tiempo. Importantísimo. ¿Y qué consejos prácticos da la fuente para este tipo de ensayo en solitario? Da 2 que son increíblemente efectivos. El primero, y mi favorito. Grábate a ti mismo, en video o solo en audio. Es una herramienta de autoevaluación brutalmente honesta. Sí. Cuesta al principio. Cuesta, pero te ves y te escuchas como te verá la audiencia. Ahí te das cuenta de tus muletillas, de si hablas muy rápido. El segundo es el clásico, practicar frente a un espejo. Y un detalle técnico, cronometrar el discurso. Si la meta son 3 minutos, ensayar hasta que dure 3 minutos. Fantástico. Y después de toda esta preparación, llegamos a la gran final, la fase 4. Producing, la presentación. Después de tanto trabajo en el contenido, la estructura, el ensayo, ¿en qué deberíamos centrarnos al evaluar? ¿En la perfección gramatical? Idealmente, no. El enfoque de la evaluación, según propone el programa, debería estar en el impacto general del mensaje. La pregunta clave es, ¿logró su propósito? Claro. Si el objetivo era motivar, la audiencia salió motivada. Obviamente la claridad y la fluidez son importantes, pero están al servicio de ese propósito mayor. La coherencia y la capacidad de conectar con el público son mucho más importantes que un error de preposición aislado. Y me gustó que la fuente sugiere una alternativa moderna, más allá de la típica presentación frente a la clase. Sí, y es una gran idea para atender a los diferentes estilos de aprendizaje. Se propone que el estudiante pueda, en lugar de la presentación en vivo, grabar un video estilo TED Talk. ¡Qué buena idea! Y subirlo a la plataforma de la clase. Esto no solo evalúa la competencia oral, sino también competencias digitales. Y puede ser una opción maravillosa para ese estudiante brillante pero introvertido, que se siente más cómodo con una cámara que frente a 30 pares de ojos. Entonces, para recapitular, lo que tenemos aquí no es una sola metodología.
Son dos rutas de entrenamiento distintas para dos tipos de atletas comunicativos. El conversador ágil y el presentador impactante. Me gusta. Y ambas rutas comparten las fases de planning, organizing, rehearsing y la fase de acción, pero el enfoque en cada una es específico y diferente. Son herramientas realmente poderosas para transformar nuestras aulas. Sin duda alguna. Y si tuviera que subrayar una sola idea de todo este modelo, sería la importancia vital de la tercera fase. El ensayo. La fase de rehearsing. El ensayo es el puente que lleva al estudiante de la dependencia a la autonomía. Es en esa práctica segura, controlada, con realimentación constructiva, donde se forja la verdadera confianza. Es donde ocurre la magia. Es donde el creo que no puedo se transforma en estoy listo. Esa confianza es lo que les permitirá brillar en la acción, ya sea navegando un debate o dando un discurso que inspire. Es una labor increíble la que hacen los docentes, construyendo esos puentes cada día. Un mensaje final muy potente para todos los que nos escuchan. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire, una idea para seguir explorando. Ahora que estas dos secuencias, la de interacción y la de producción, están claras y separadas, el siguiente nivel es pensar, ¿cómo podríamos diseñar una tarea que las combine? Interesante. Por ejemplo, ¿podría una presentación de producción oral bien investigada sobre un tema controversial ser la chispa que encienda un debate de interacción oral inmediatamente después? Pensemos en cómo construir puentes, no solo dentro de cada secuencia, sino también entre estas dos competencias que son, esenciales para la vida.